Algo está cambiando en el mundo. Cada vez más personas, especialmente los más jóvenes, se alejan de las religiones. Las iglesias se vacían, los templos pierden seguidores y el ateísmo y el agnosticismo crecen como nunca antes. ¿Pero qué está pasando? ¿Cuáles son las razones detrás de este fenómeno? ¿Por qué aparentemente están fracasando las religiones? Bienvenidos a Impacto Intelectual, el espacio donde, con ayuda de la ciencia, estudiamos los comportamientos y acontecimientos que dan forma a nuestro mundo. Prepárate para hablar de temas incómodos y que constantemente son ignorados. Hoy abordaremos las verdaderas razones detrás del declive religioso, como siempre fundamentados en datos, estudios y hechos concretos. Empecemos. Actualmente, las religiones más profesadas del mundo son el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Como podemos ver en este gráfico, el cristianismo representa el 31,6% de la población, mientras que el islam el 23,2% y aquellos que se declaran sin afiliación religiosa el 16,3%, es decir, el tercer grupo más grande. Pero algo ha cambiado en las últimas décadas, ya que según encuestas recientes, la cantidad de personas que se identifican como no religiosas ha aumentado drásticamente. Y es que en países occidentales el cristianismo pierde millones de seguidores, y en regiones del mundo islam también se observa un descontento creciente, solo que constantemente silenciado por la presión social o política. Vamos a los datos. Según el PEW Research Center, en 2010, aproximadamente el 16% de la población mundial no tenía afiliación religiosa, siendo este el tercer grupo más grande después del cristianismo y el islam, como ya vimos. En Europa, la irreligión ha crecido significativamente. Un informe de la Fundación Ferrer y Guardia, publicado en 2024, revela que en Cataluña y en el País Vasco, el 51,3% y el 51% respectivamente de la población se identifican como no religiosas. Este estudio se basa en datos recopilados por el Centro de Investigaciones Sociológicas y algunos barómetros aplicados en 2023. A nivel estatal, en España, el 41,5% de la población se declara no religiosa, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Entre los jóvenes de 18 y 24 años, el 60% se identifican como no religiosos y por primera vez más del 50% de los adultos entre 26 y 34 años también lo hacen, es decir, también se consideran no religiosos. ¿Y qué hay de otros países? En China, el 67% de la población se declara atea y otro 23% se considera no religiosa, lo que significa que el 90% de los chinos no profesa ninguna religión. En Suecia, aunque solo el 18% se declara ateo, el 55% de la población se considera no religiosa, situando al país entre los más seculares del mundo. En Francia, el 29% de los ciudadanos se identifican como ateos y un 34% se consideran no religiosos, manteniendo su fuerte tradición secular. En el caso de Latinoamérica, según el Latino Barómetro de 2024, los porcentajes de población no religiosa en algunos de sus países se dividen de la siguiente manera. Aquí sobresale Uruguay con un 52% de su población declarándose como no religiosa, seguida por Chile y Costa Rica con el 37%, República Dominicana con el 25%, entre otros. Estos datos reflejan un cambio profundo en la manera en cómo las personas ven a las religiones, ya que no es la única fuente de respuestas y de sentido a la vida actualmente. ¿Pero qué está impulsando este cambio? Veamos las razones. La educación y la ciencia han proporcionado explicaciones racionales a fenómenos que antes eran atribuidos a lo sobrenatural y en consecuencia explicados a través de la religión. Muchas culturas consideraban las catástrofes naturales como hechos atribuibles a los dioses, que se los enviaban a los humanos en castigo por sus pecados. Por ejemplo, en la mitología griega se consideraba que era Poseidón, el dios del mar, el que causaba los terremotos cuando estaba enojado. Actualmente, la ciencia nos enseña que estos fenómenos tienen explicaciones completamente naturales, como el hecho de que los terremotos son causados por el movimiento de las placas tectónicas en la corteza terrestre. Corrupción, casos de abuso sexual y encubrimiento han erosionado la confianza que se tenía en las instituciones religiosas, alejando cada día a más y más fieles. Hay muchos casos que podemos mencionar. Uno de ellos es el del Sodalicio de Vida Cristiana de Perú, que recomiendo investigar por tu cuenta. La aceptación de distintos grupos de personas
y la igualdad de género constantemente entran en conflicto con las doctrinas religiosas más conservadoras. Un ejemplo es el catolicismo, donde las mujeres están prohibidas del sacerdocio. Y lo que alega la Iglesia es que la figura del sacerdote está basada en Jesús y sus apóstoles, que eran exclusivamente varones. Por otro lado, en regiones del Islam, las restricciones a la vida de la mujer varían dependiendo de la interpretación que se dé a la religión en cada país. Por ejemplo, en Afganistán, bajo el régimen talibán, se ha prohibido a las niñas y a las mujeres que acudan a las escuelas secundarias y a las universidades. Esto lo que busca es relegar a la mujer a un ámbito meramente doméstico, negándole así opciones de crecimiento y desarrollo. En otros países como Irán y Arabia Saudita, el uso del hijab o el velo islámico es obligatorio por ley. Las mujeres que desafíen esta norma se enfrentan a sanciones que van desde multas hasta prisión e incluso someterse al escarnio público y a la violencia física por parte de la llamada policía de la moral. Y es que, señores, el problema no es lo que profese cada religión, sino cuando el fundamentalismo religioso se hace ley. La difusión de ideas críticas hacia la religión en redes sociales ha causado un cuestionamiento colectivo sin precedentes. En este punto lo importante es ver el video de nuestro canal llamado ¿Por qué somos propensos al engaño?, para que saques tu propia conclusión. La asociación entre grupos religiosos y políticas extremas también ha generado mucho rechazo en la población. Un caso muy visible es el del gobierno ruso y la Iglesia Ortodoxa, que han sido históricamente grandes aliados. De hecho, según un artículo de ABC, el patriarca de dicha iglesia, en un discurso, justificó la guerra contra Ucrania. Y hay más, según Global Voices, la Iglesia Ortodoxa rusa ha participado en dicha guerra desde el inicio, no solo copiando conceptos de la propaganda del Kremlin, sino además ayudando a darles forma. Muchas personas creen en Dios, en su existencia, lo consideran una fuerza superior que no necesita de ninguna religión para llegar hasta Él. Hay gente que cultiva su espiritualidad sin necesidad de acudir a ningún templo religioso. Muchas religiones tienen prácticas sectarias, normativas muy restrictivas en cuanto a la vida de los fieles. Un ejemplo son los testigos de Jehová, que practican el llamado ostracismo. Esto consiste en que cuando una persona es expulsada de la congregación, sea por motivos de aceptar transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales fuera del matrimonio, o un cuestionamiento fuerte a la religión y sus directrices, las personas que continúan en la congregación deben abstenerse de tener contacto con el expulsado, así sean familias. Incluso en 2021 se documentaron casos de sanción a los testigos de Jehová por separación de familias, encuadrándose legalmente en incitación al odio. En honor a la verdad, debo decir que en 2022 esos cargos fueron desechados, pero es innegable que estas prácticas sectarias son un motivo más de separación entre las religiones y sus seguidores. Y ni hablar del papel lamentable y terrorífico que algunas religiones han desempeñado históricamente, con sistemas de tortura y humillación, todo basándose en su interpretación de la fe y de lo que es moralmente correcto. Pero yo personalmente considero que ninguna fe proclama la humillación del prójimo. No todo es malo. De hecho, también hay aspectos positivos. Es innegable el profundo impacto positivo que muchas religiones han tenido en la sociedad, pues estas impulsan la caridad y la solidaridad. Incluso muchísimas personas han logrado superar tramos difíciles de su vida, como la pérdida de un ser querido o enfermedades fuertes, gracias a la religión. Y además, en este proceso, estas personas han encontrado la manera de ayudar a otros que están pasando por situaciones similares. Por eso es que si tú profesas alguna religión y gracias a ella has superado etapas difíciles de tu vida y además ayudas a otros, continúa. Solo que no olvides el pensamiento crítico que tanto motivamos en este espacio. Las religiones, como instituciones humanas, enfrentan hoy grandes desafíos, especialmente el de adaptarse o desaparecer. Hemos visto cómo algunos aspectos negativos han mermado la confianza de las personas hacia las religiones y sus instituciones, pero también reconocemos el inmenso potencial positivo que éstas tienen, cuando ponen en el centro el bienestar y la solidaridad. La pregunta que queda es clara: ¿están dispuestas las religiones a reinventarse para dar respuesta a las necesidades espirituales y éticas que hoy tiene el ser humano, o seguirán apegadas a muchas prácticas del pasado, condenándose así al fracaso? ¿Y tú, profesas alguna religión? ¿Qué te ha parecido la información compartida?
Tus comentarios serán muy valorados. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete. Tu apoyo es fundamental. En la cajita de descripción te dejaré los datos de algunos de los estudios que fueron utilizados para preparar este video. Y hasta la próxima, intelectuales.